Hola, buenas noches, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, pues aquí os traigo también un caso que tenía ganas de comentar con vosotros, porque bueno, aquí sí que es uno de estos casos en el que, bueno, lamentablemente la enfermedad mental, digamos que está bastante clara y que es bastante evidente. Y bueno, fue una cosa que también fue muy sonada en su día, de la que se habló mucho y demás, y que cómo era posible que una médico, no sé qué, no sé cuánto llevase a cabo semejante atrocidad, que qué peligro, que en manos de quién estábamos, que no sé qué, que patatín patatán, lo de siempre, no dio muchísimo que hablar. Estamos hablando concretamente de la doctora Noelia Domingo. Entonces me imagino que muchos recordáis el caso porque la verdad es que fue bastante movidito, ¿no? Entonces digamos que en la historia reciente de la criminología y la psicología forense en España, pocos casos han generado una mezcla tan intensa de horror, fascinación, fijaos qué incongruencia, ¿no? Y debate ético como el protagonizado por esta doctora. Era una médica con una formación brillante, porque una cosa no quita la otra, con un recorrido académico impecable. Y su nombre pasó de ser sinónimo de proeza profesional a encarnar una auténtica tragedia que puede surgir cuando existe una enfermedad mental severa. En particular, y en este caso, la esquizofrenia paranoide, que como os he dicho, dentro de las enfermedades mentales es la más grave. ¿Por qué? Pues porque la psicopatía y la sociopatía, vuelvo a repetir, no son enfermedades mentales. Y esto se combinó con factores sociales, laborales y personales extremos. Entonces, el caso no solo se distingue por la violencia de sus actos, sino también por la complejidad que planteó a los sistemas judicial y sanitario, así como al público en general, sobre esa delgada línea que separa la culpabilidad de la inimputabilidad, porque una persona que asesina por esquizofrenia paranoide es inimputable. ¿Vale? Es inimputable porque la esquizofrenia, ya te digo, ves cosas, ves, ya lo he dicho varias veces, ves dragones, ves monstruos, ves que parece que te quieren, personas que te quieren asesinar, ves cosas raras y entonces el cuerpo pues reacciona a la defensiva, o sea, se defiende de esas personas, puede llegar a ver un montón de gente que se le acerca con cuchillos, vete tú a saber, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay que ver lo que separa esa culpabilidad, ya os digo, de la inimputabilidad y también la responsabilidad individual de la colectiva. Entonces, bueno, pues concretamente esta mujer, el 30 de abril del año 2003, digamos que trabajaba en la clínica de la Concepción, cursaba el tercer curso de MIR en la especialidad concreta de reumatología y eran concretamente las 2:25 de la tarde. Estaba en la tercera planta de la Fundación Jiménez Díaz, también conocida, como os digo, como Clínica de la Concepción, La Concha, y, bueno, pues básicamente, sin mediar palabra, pues sacó un cuchillo de grandes dimensiones que había comprado previamente y que llevaba escondida en su bata de médico. Y luego analizaremos qué fue lo que pasó. Por ahora vamos a seguir un poco, pues como siempre, hablando del contexto y esas cosas que a mí siempre me gusta tratar. Entonces, bueno, básicamente, vamos a ver si aquí, ¿cuál fue, digamos, el contexto biográfico de esta chica? Bueno, pues lo primero, comentar que nació en Madrid a finales de los años 60, en el seno de una familia clase media con expectativas académicas elevadas. Desde temprana edad mostró un intelecto notable para que aquellas personas que se creen que tener una enfermedad mental significa ser tonto, porque para nada, todo lo contrario, y un interés profundo por la ciencia, destacándose en matemáticas y biología, materias que más tarde pues marcaron evidentemente su elección profesional hacia la medicina. Si estudias ciencias, pues no te vas a ir luego como historiadora, por ejemplo. Sin embargo, su infancia no estuvo exenta de tensiones. De hecho, algunos relatos indican que aunque su familia valoraba el rendimiento académico, digamos que existían episodios de presión emocional y unas expectativas rígidas que, combinadas con ciertos rasgos de personalidad introvertida y perfeccionista, pues pudieron contribuir a un temperamento ansioso y a una tendencia a la autoexigencia extrema, que es lo que pasa cuando te están constantemente y que parece que lo único que importa en la vida
es los estudios, que tienes que hacer esto, que tienes que estudiar esto, que no sé qué, que no sé cuánto, y venga, y lo único que me importa, me da igual cómo te sientas psicológicamente, cómo te sientas emocionalmente, a mí lo único que me importa es que saques esta carrera, que además la que diga yo que tienes que sacar, porque no sé qué. Entonces, ya os digo, es bastante complicado. Así que durante la adolescencia Noelia comenzó a evidenciar síntomas en principio sutiles de inestabilidad emocional. Vivía periodos de aislamiento, cambios bruscos de humor y episodios de ansiedad intensa. Eso también me pasa a mí. Aunque en ese momento no existían diagnósticos formales, quienes la conocían percibían que era demasiado intensa y propensa a preocuparse por todo. Es curioso porque eso también forma parte de mi trastorno y yo no soy esquizofrénica. Estos rasgos, si bien compatibles con individuos altamente sensibles y perfeccionistas, también se consideran factores de vulnerabilidad ante trastornos psicóticos en contextos de estrés prolongado. Entonces, bueno, pues digamos que ingresó a la Facultad de Medicina con un expediente de sobresaliente, destacando por su dedicación y disciplina. Se convirtió en una profesional competente, con un conocimiento profundo en su especialidad, y ganó la admiración de sus colegas y superiores. Sin embargo, la presión de cumplir con estándares elevados, junto con la naturaleza exigente de la práctica médica en hospitales de alta complejidad, comenzó a generar en ella un estrés crónico. Para personas con predisposición a enfermedades mentales severas, como la esquizofrenia, este tipo de estrés sostenido puede ser un factor desencadenante de brotes psicóticos. Es decir, este tipo de trastornos mentales, tanto el mío como el de esta señora, tienen que ser tratados sí o sí. Porque en mi caso es daño a mí misma, pero en el caso de la esquizofrenia puede ser daño a los demás, como pasó en este caso. Entonces, en su vida adulta, Noelia también enfrentó, digamos, situaciones personales difíciles, por rupturas sentimentales, conflictos laborales y aislamiento social parcial. Y aunque mantenía vínculos familiares y amistades, pues varios testimonios sugieren que se mostraba cada vez más reservada, con una tendencia a retraerse cuando experimentaba ansiedad o frustración. Como veis, esto va yendo poco a poco, no sucede de un día para otro. ¿Vale? Empiezan a verse ciertos síntomas y demás que con el tiempo, y si no se tratan, pues van empeorando hasta que salta la liebre. Entonces, este patrón de comportamiento, combinado con un temperamento perfeccionista y exigente, pues configuró un escenario propicio para la aparición de síntomas psicóticos más adelante. Ya a nivel clínico y según peritajes posteriores al crimen, Noelia presentaba, como os comento, signos de esquizofrenia paranoide antes del ataque de 2003. ¿Pero qué pasa? Que no existía un diagnóstico formal, claro. Por lo tanto, esta chica no estaba ni diagnosticada ni tratada. No estaba en tratamiento, con lo cual era un peligro andante, porque es lo que pasa con un esquizofrénico que no se trata. Entonces, los síntomas tempranos incluyen, ya os digo, ideas delirantes, desconfianza intensa hacia colegas y familiares, porque ella ve cosas que nosotros no podemos ver. O sea, es que ven cosas que no son reales. Entonces, alteraciones perceptivas, que pueden permanecer latentes hasta que un factor de estrés significativo los activa. Entonces, en su caso, la combinación de presión profesional, el aislamiento social y vulnerabilidad genética creó un terreno fértil para el desarrollo de un brote agudo. El entorno hospitalario, por su parte, también representaba un factor crítico. Digamos que este hospital es un centro de alta complejidad, los turnos eran exigentes, la exposición a emergencias graves y la interacción constante con el sufrimiento humano, que es especial para las personas sensibles, entre las que me incluyo, pues digamos que intensifican la carga emocional sobre las personas que padecemos este tipo de que nos preocupamos por todo, que llevamos fatal lo del sufrimiento humano y demás. Y más sobre este tipo de profesionales que tienen que ver de todo. Entonces, Noelia, a pesar de ser reconocida por su competencia técnica,
Ya os digo, estaba sometida a un nivel de estrés constante que, sumado a su predisposición psicótica, contribuyó, ya os digo, de manera... jolín, ahora no me sale la palabra, pero bueno, poco a poco al deterioro de su estabilidad mental, ¿vale? Cosa que, bueno, pues desde cierto punto de vista, la gente pues se da cuenta relativamente, puede ver cosas raras y demás, pero no llegas a pensar que es esquizofrénico, que llega hasta ese punto, ¿no? Entonces, en resumen, la biografía de Noelia Domingo refleja la convergencia de talento, presión y sobre todo vulnerabilidad mental. Y desde una mirada criminológica y psicológica, su historia personal y profesional nos proporciona claves fundamentales para entender cómo un individuo aparentemente funcional y encima altamente competente puede desencadenar actos de extrema violencia bajo la influencia de un brote psicótico severo. La comprensión de este contexto no busca en ningún momento justificar los crímenes, pero sí ofrecer un marco interpretativo que permita analizar los hechos con rigor académico y empatía crítica, porque está claro que esta persona es inimputable. O sea, ¿qué os queréis que os diga? Y sobre todo cuando ni siquiera ha sido diagnosticada ni nada. Entonces, bueno, pues concretamente el 30 de abril de 2003 comienza para ella como cualquier otro día. Las salas de urgencias y cuidados intensivos estaban llenas, el personal médico atendía con ritmo acelerado y los pasillos a primera hora de la mañana resonaban de alguna manera con la cantidad de pacientes que había, y Noelia se encontraba en su turno habitual, desempeñando como siempre sus funciones como médica interna y conocida por su eficiencia y su disciplina. Sin embargo, ese día, digamos que los indicios de un brote psicótico severo que había estado ahí latente durante meses comenzaron a manifestarse de manera explosiva. Según los relatos de testigos y la reconstrucción policial posterior, la doctora, digamos que mostró comportamientos inusuales desde bien temprano. Digamos que se retiraba a espacios aislados, empezaba a murmurar incoherencias, presentaba cambios abruptos de humor y, claro, los colegas que la conocían percibieron que algo no iba bien. Pero claro, en el contexto de un hospital y tal, con una alta carga de trabajo, pues los signos de inestabilidad mental pueden pasar inadvertidos. O sea, tú puedes notar, pues hasta le pasa algo, pues hoy no tiene un buen día. Pero de ahí a pensar lo que pasó después, pues evidentemente no. Entonces, pasan inadvertidos especialmente en profesionales altamente respetados y técnicamente competentes, como era esta mujer, ¿no? Entonces, a media mañana, ya os digo, como se estaba comentando, los actos sucedieron de la siguiente manera. Como os digo, se llevaba la mujer un cuchillo de grandes dimensiones que se había comprado ya previamente, que la llevaba en su bata de médico, y concretamente su primera víctima mortal fue su compañera Leila El Ouamari, que era una médica residente de 27 años que pasaba la mayor parte de su jornada junto a Noelia. Tras cruzar la puerta, se dirigió hacia una paciente, Jacinta Gómez Llave, de 77 años, que hablaba tranquilamente con su hijo por teléfono y murió a consecuencia de las puñaladas. Noelia Domingo atacó a todos los que se cruzaron en su camino, uno tras otro. Es decir, fue atacando a todos, o sea, a todo hijo de vecino. O sea, quiero decir, Félix Vallés, un jubilado que estaba visitando a un paciente, también murió días después del ataque a consecuencias de las heridas que le provocó la doctora, porque además en esos brotes psicóticos la ira es enorme y empiezan a apuñalar ahí sin vamos, o sea, con una furia. Entonces vemos que era una mujer menuda, pero ya os digo, adquieren una fuerza irracional precisamente por ese momento de furia, de histeria, de convulsión absoluta, que hirió a otras 2 doctoras y a 5 enfermeras. Es que varios celadores tuvieron que emplearse a fondo para reducirla a una mujer que era muy pequeña, para que veáis lo que puede hacer una enfermedad mental, porque es una mujer
que de manera normal bastaría un hombro o dos para reducirla. Pero cuando están en estos momentos de ataque tan brutal, de ese brote psicótico, es que son imparables, es que es una locura. O sea, es que pueden tener una fuerza fuera de lo común. Entonces, es que ya os digo, o sea, fue increíble. Entonces, a partir de ese mismo día, claro, pues Noelia Domingo, lógicamente, permaneció privada de libertad, fue detenida o encarcelada, digamos, hasta hace aproximadamente 8 años. Y nada más ser detenida fue ingresada en el Hospital Gregorio Marañón en la planta de psiquiatría. Durante la instrucción de la causa y hasta que llegó la sentencia, la doctora pasó por las enfermerías de Soto del Real, donde estuvo una semana aproximadamente, y por Meco. Allí esperó su juicio, que se celebró en el año 2006, en el que fue absuelta, eximida de cualquier responsabilidad criminal en los 3 asesinatos y otras 4 tentativas de asesinato de los que estaba acusada. Ella, de hecho, se negó a declarar, tanto en su turno al inicio del juicio como al final, en el turno de última palabra. Bueno, aquí la podemos ver en las imágenes de la agresión, ¿no? Con ese cuchillo en la mano. Vemos ahí pues a podría ser un paciente, un celador, etcétera, que estaba por allí y al que fue directamente a atacar con ese cuchillo, como os comento, dentro del mismo hospital. Y bueno, pues la justicia dictaminó que no se le podía hacer responsable de sus crímenes. Es decir, la justicia dijo que era inimputable y el tribunal le aplicó la eximente completa por enajenación mental. Es decir, que consideró probado, tras escuchar a los psiquiatras y a los testigos que conocieron a Noelia antes de sus crímenes, que la procesada actuó en pleno brote psicótico, víctima de una enfermedad que padecía, una esquizofrenia paranoide, nada más y nada menos. Entonces el tribunal decretó que Noelia Domingo debía ser ingresada en un centro psiquiátrico penitenciario por un tiempo máximo de 25 años, que de alguna manera también es una condena, ¿no? O sea, aunque fuese inimputable, pero claro, esta señora estaba muy enferma. O sea, tan enferma como para matar a 3 personas y casi matar a otras 4. O sea que... y ya te digo, porque las otras 4 se salvaron de casualidad, pero es que si se pone, se carga allí a todo hijo de vecino, como te digo. Entonces, de hecho, nada más hacerse pública la sentencia, la doctora ingresó en uno de los psiquiátricos, de los 2 psiquiátricos penitenciarios que hay en España, Fontcalent en Alicante. Y en el otro, Sevilla, no hay módulo de mujeres. Así que bueno, la doctora fue absuelta por su estado mental, pero quedó claro que estaba enferma. Y estas enfermedades hay que detectarlas y tratarlas cuanto antes, porque si no, llegamos a este punto. A este punto que es ya irreversible. O sea, ya no hay nada que hacer. O sea, una vez que ya ha sufrido este brote, ya no hay vuelta atrás. Entonces, aquí se plantean varias preguntas, ¿no? Entre otras es cómo es posible que siguiese trabajando con cierta normalidad hasta el día de los crímenes. Hombre, pues aunque esa fue una de las cuestiones más importantes a dirimir en el juicio, de hecho el tribunal dictaminó que la Fundación Jiménez Díaz debía responder de manera subsidiaria a las indemnizaciones fijadas para las víctimas y sus familiares. Pero yo creo que esta pregunta es absurda, es decir, es una persona que está enferma, que no se le ha detectado esta enfermedad, que no se está medicando y ella sigue trabajando con normalidad porque ni siquiera sabe que es esquizofrénica. Ni ella ni las personas que la rodeaban, aunque vieran en ese día un comportamiento extraño. Y más teniendo en cuenta que era una profesional como la copa de un pino. Entonces esta pregunta, en fin, pues con normalidad hasta que dejó de hacerlo, hasta que ese brote pudo con ella y pasó lo que pasó. Es que es una pregunta absurda. Entonces, tanto en la instrucción como en el juicio oral quedó muy claro que Noelia había dado señales muy evidentes de su estado antes del crimen. Vamos a leer concretamente lo que dijo la sentencia en este punto. Cualquier persona que se relacionara con Noelia podía apreciar su estado y las personas que trabajaban con ella habían puesto de manifiesto este hecho, sus temores y el peligro que suponía su mantenimiento en el hospital, pese a lo cual
ninguna medida fue tomada por los responsables del centro, medida que probablemente hubiera evitado el acaecimiento de los hechos. Bueno, si esto fue lo que se dijo en el tribunal, pues sería cierto, ¿vale? Sería cierto. Yo eso no lo voy a poner en duda, si hubo quejas, si no hubo quejas, pero en principio ya os digo que parece ser que tampoco se habían dado mucha cuenta. Que sí, que tenía comportamientos extraños en momentos determinados, pues probablemente. Pero eso se puede deber a miles de motivos. A que tienes un mal día, a que eres una persona rara, a que, o sea, que nadie lo tiene por qué asociar con que vas a cometer asesinatos, o sea... Entonces ya os digo, es que la vida de Noelia Domingo fue aparente normal hasta 2 años antes de cometer los asesinatos. Porque ya os digo, tuvo una infancia y una juventud pues absolutamente normales, accedió a esa exigente carrera en medicina, repitió 2 cursos antes de aprobar el MIR, algo nada excepcional. 2 años antes de los hechos es cuando se empiezan a detectar las primeras señales de que algo no andaba bien en su cabeza. Entonces Noelia se citó con un médico y le dijo que le había oído a él y a otros compañeros hablar de ella a sus espaldas. Y le contó una increíble conspiración de que ella era víctima. Pensaban que la grababan en el interior de su domicilio. Cuidado. Gente que cree cuando va en el metro, cuando va tal, que la están siguiendo. Gente que cree por eso. O sea, los brotes psicóticos son muy peligrosos porque es que tienes una auténtica psicosis de que está pasando algo que en realidad solamente estás viendo tú. O sea, es complicado de narices. Bueno, aquí vemos también otra imagen, ¿no? Del ataque, intentando el hombre pues defenderse con las manos y tal ante las posibles cuchilladas de esta mujer. Y bueno, pues básicamente esto pasa antes del episodio que termina con 3 muertes, es decir, que fueron las primeras señales de una enfermedad terrible. Es que es terrible, la peor enfermedad, ya os digo. La esquizofrenia paranoide, que le llevó a presentar una denuncia en la comisaría de Tetuán. En ella, Noelia dijo que quería denunciar a la Fundación Jiménez Díaz porque la vigilaban 24 horas al día y habían colgado fotografías suyas y de su familia en internet, pero que todo esto estaba en su cabeza, que no era real. A sus padres les dijo que en el hospital se habían puesto de acuerdo todos para echarla. Así que Noelia acabó en la consulta de un médico que le recetó Risperdal, un medicamento destinado a paliar, o sea, que parece ser que se estaba tomando un medicamento, pero como vosotros comprenderéis, una persona esquizofrénica, si yo tomo 12 pastillas al día, pues, en fin, un medicamento destinado a paliar los efectos de la esquizofrénica, pero no a frenarlos del todo, o sea, es decir, y además esto tiene que ser muy progresivo, ¿no? Ir aumentando las dosis y tratarlo con mucho cuidado desde muy temprano y demás. Entonces, ya parece ser que en el 2001 estaba siendo tratada con un solo medicamento para esquizofrénicos y parece ser que el problema es que dejó de tomar su medicación muy pronto, en enero de 2002, porque decía que le hacía engordar. A ver, es muy habitual, y a mí también me pasa, que este tipo de medicaciones te hagan engordar un montón. A mí, por ejemplo, la quetiapina, sin ir más lejos, me hizo engordar casi 20 kilos. Yo, claro, protestaba a mi doctora y le decía, pero vamos a ver, digo, si es que esto es increíble, o sea, es que me cuesta hasta atarme los tenis, o sea, las deportivas. Digo, de lo que he engordado, o sea, es que esto no se puede tolerar y tal. Pero claro, te dicen, o eso, o que se te vaya la pinza, tú verás, ¿no? Y intentan, evidentemente, buscar, y muchas veces me dice, claro, es que este tratamiento si te lo doy, dice, es que este engorda mucho, es que este no sé qué. Y es una cosa con la que tenemos que las personas como yo tenemos que asumir. Que hay cierta medicación, la gran mayoría de la medicación para este tipo de trastornos, sea un trastorno bipolar, sea una ansiedad crónica, sea un insomnio crónico, problemas de la personalidad, trastornos de la personalidad, tal, todo lo que tengo yo y demás, bueno, pues es lo que hay. O sea, hay medicación y la mayoría, menos la fluoxetina, que es lo que el auténtico Prozac, todas las demás engordan. ¿Qué pasa? Que la fluoxetina, como todas las medicaciones, te sirven durante un tiempo. Durante unos meses te hacen efecto y estás de puta madre.
pero con el tiempo y según las vas tomando el cuerpo, desgraciadamente se va acostumbrando a todo y llega un momento en que el medicamento que al principio te funcionaba muy bien deja de hacer efecto y te tienen que poner otro. Entonces yo constantemente he sido una persona que también he tenido que sufrir subidas y bajadas de peso radicales. Cuando tomaba fluoxetina bajé de repente 15 kilos así sin más, porque me quitaba el hambre. Cuando tomo vitamina engordo 20 kilos. 20 kilos. Que me daba vergüenza salir a la calle. ¿Vale? O sea, yo he pasado momentos también de aislamiento de decir, es que como me vea alguien, o sea, fijaos, ¿no? Digo, como me vea la gente que me conoce y tal, como estoy ahora, deben decir, pero bueno, pero cómo ha engordado esta chica, qué barbaridad, qué no sé qué. Y te preocupas por ese tipo de cosas. Y dejas de salir a la calle por ese tipo de cosas. Es triste, pero es cierto. Porque dices, tu madre mía, no te servía nada. Es que nada. O sea, es que ni las bragas te servían. Estamos hablando de 20 kilos. Y claro, y es muy difícil, ya te digo, con un tratamiento como el mío, mantenerse. O sea, yo tengo que hacer ejercicio diario y no siempre puedo porque además tengo fibromialgia. Entonces a veces el cuerpo no me lo permite porque me duele todo. Y luego, pues hay veces que estás tan debajo que es como, mira, va a ser que no, ¿sabes? Entonces, inevitablemente, pues también el hecho de estar metido en casa, viendo series, haciendo tal, pues al final, y sobre todo que yo tengo un TCA también, o sea que es un trastorno de la conducta alimentaria. Es decir, que yo me puedo tirar todo el santo día sin comer y cuando llega determinada hora de la noche, sobre todo de madrugada, me meto unos atracones que en principio se llegó a pensar que era bulimia, pero yo no vomitaba. Yo me pegaba los atracones y me quedaba con la comida, o sea, yo no la vomitaba. Entonces, claro, eso no es una bulimia como tal, porque no vomitas, pero sí que es un trastorno de la conducta alimentaria serio, porque es en plan, o sea, te puedes pasar un montón de horas sin comer y al final te atracaba la nevera que lo flipáis. Y todavía me pasa alguna vez, ¿eh? O sea, y cuando digo atracar la nevera, no te digo comerse lo que ha sobrado de mediodía y tal, no, 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 yo empiezo a comer sin parar, todo lo que hay. O sea, dulce, salado, otra vez dulce, otra vez salado, otra vez dulce. Que cuando te paras a pensar, dices, ¿pero qué me he comido aquí? O sea, ¿qué me he comido aquí? Y bolsas enteras. O sea, la verdad es que es muy desagradable lo de la medicación, porque entre otras cosas los efectos secundarios son esos. Y joder, pues jode bastante. ¿Vale? Sobre todo cuando siempre has sido una chica, bueno, pues mona, tal, no sé qué, y de repente te ves con 20 kilos y dices, madre mía, que es que yo no salgo a la calle con esto, así, o sea, no salgo a la calle. Y todavía te sigue pasando, o sea, yo oscilo muchas veces entre subidas y bajadas radicales. Y eso, pues, es que no tiene solución, es que se ha intentado todo ya conmigo, ya os digo. Pero bueno, continuamos, porque ya os digo, al final hablo más de mí que del caso. Digamos que ella, pues efectivamente comienza a dar síntomas de que algo terrible le estaba pasando, porque veía cosas donde no las hay, se reía sola continuamente, ni siquiera miraba a sus pacientes, aporreaba las teclas de su ordenador con el monitor apagado, cantorreaba durante todo el día. Y muchos compañeros de Noelia incluso bromeaban, que es lo que tiene más enredo de todo, diciendo que un día iba a clavarles un cuchillo por la espalda o que le haría algo a algún paciente. Fijaos cómo son las cosas. En el hospital lo único que hicieron fue eximirla de las guardias, porque el diagnóstico oficial fue que padecía estrés, ya os digo, es que no había un diagnóstico de esquizofrenia. Aunque la realidad, según los psiquiatras, es que la doctora padecía una enfermedad mental llamada delirio de Fregoli, que es cuando el enfermo piensa que las personas de su entorno son sustituidas por desconocidos para perjudicarla o hacerle daño. Es decir, ella pensaba que toda la gente que tenía a su alrededor eran actores contratados por los urdidores de esa enorme conspiración de la que era víctima. O sea, es que esto tiene que ser duro, ¿no? Lo siguiente. O sea, tela marinera con las enfermedades que hay. Yo
ya os digo, alucino. O sea, alucinó, pero vamos, de una manera increíble. Entonces, ya os digo, las víctimas iniciales, bueno, pues fueron rápidamente alcanzadas sin posibilidad de defenderse y la violencia se combinaba con una clara desconexión de la realidad. O sea, la agresora actuaba como si respondiera a un impulso interno que solo ella percibía, que es el típico fenómeno de un brote psicótico paranoide y en el que la percepción de amenaza pues está completamente distorsionada. O sea, que ya vete tú a saber lo que estaba viendo, ¿sabes? Entonces, en cuestión de minutos, ya os digo, 3 personas perdieron la vida y varias más resultaron heridas. Entonces, los pasillos, como os podréis imaginar, se convirtieron en un auténtico caos, con médicos y personal sanitario intentando protegerse y también a los pacientes. Hubo testigos que describieron escenas de confusión extrema, gritos, movimientos desesperados, la sensación de que la violencia podría surgir en cualquier momento, porque la agresora actuaba sin control consciente sobre la consecuencia de sus actos. Uno de los elementos más impactantes del caso es la precisión con la que Noelia ejecutó sus acciones, que reflejaba simultáneamente su conocimiento del hospital y la desconexión de la realidad que experimentaba. Esta combinación es característica de algunos episodios de esquizofrenia en los que el individuo puede planificar, porque de hecho llevaba un cuchillo en su bata. O sea, que ya estaba preparada de alguna manera porque llevaba ya 2 años pensando que había una conspiración contra ella, que no sé qué, que patatín, que patatán. Entonces, puede planificar o ejecutar actos complejos bajo la influencia de esos delirios y alucinaciones que flipáis, sin reconocer la ilegalidad o el daño moral de sus actos, porque no son capaces. Por eso son inimputables. Porque es que no, es que, ya te digo, o sea, de lo que es capaz la mente humana, o sea, es alucinante y nunca la conoceremos del todo. Es decir, la capacidad y a su vez la fragilidad que tiene nuestro cerebro, es que de hecho sabéis que siempre se ha dicho que solamente utilizamos el 10% de nuestras capacidades intelectuales. El 10%. O sea, que a lo mejor estas personas que son genios y demás utilizan ¿cuánto? Un 50, un 60. Pero las personas normales y corrientes utilizamos un 10%. ¿Qué dices tú? ¿Hasta dónde puede llegar realmente la mente humana? Pues lo solemos ver en este tipo de casos, en casos de genios, en casos de... O sea, que todos podríamos llegar a, a explotar muchísimo más nuestras capacidades cognitivas y ver dónde somos realmente capaces de llegar. Pero bueno, eso tiene 2 vertientes, tanto para bien como para mal. Vete tú a saber si no sale tu lado malo, porque todos tenemos un lado, ninguno de nosotros es ningún santo. Entonces, también tiene su riesgo. Pero claro, es una pena que teniendo esas capacidades pasen las cosas que pasan en el mundo. Las guerras, lo que está pasando, que si Palestina, que si lo de Gaza, que si... O sea, es que yo alucino. O sea, es increíble que aquí nadie haga nada, que ahora el Trump se meta en Venezuela con la excusa de lo de sí, ¿no? Contra el Maduro y todo lo que tú quieras, pero luego resulta que al final lo que le interesa es lo que le interesa, que es el petróleo, evidentemente. Entonces, nadie está defendiendo aquí a Maduro, porque Maduro, como cualquier otro político, pero especialmente esta gente tan autoritaria, pues es un HDP. Pero es que el otro no se queda corto, quiero decir, ¿no? Y ya no me quiero meter en política, pero es que tela marinera lo que está pasando en el mundo. ¿Y qué podemos hacer? Pues nada, a mirar, a flipar y llegará un momento en el que a ignorar, que nos va a dar totalmente igual lo que pase o lo que deje de pasar. Que eso es lo más triste de todo. Finalmente, la intervención policial y del personal del hospital logró neutralizarla. Fue reducida y desarmada antes de que pudiera causar más víctimas, pero el impacto psicológico, sin embargo, en el hospital evidentemente fue profundo. Médicos, pacientes y familiares quedaron sin ninguna duda marcados por la experiencia, como no,
y la percepción de seguridad dentro de un entorno hospitalario se vio gravemente comprometida. La escena se convirtió en objeto de investigación inmediata con médicos forenses, psicólogos y la policía trabajando coordinadamente para poder reconstruir la secuencia de los hechos y evaluar la responsabilidad del agresor. Pues aquí la tenemos una vez más con ese cuchillo ahí en la mano. Ya os digo. Así estaba la mujer. Entonces, bueno, la investigación policial tras la neutralización de Noelia, que ya os digo que es que se necesitaron 5 personas, la investigación se centró en varios ejes. Lo primero, determinar las causas del acto, por qué hizo lo que hizo. Luego, evaluar la peligrosidad de la agresora y, sobre todo, comprender los fallos institucionales que pudieron contribuir al desenlace, que fueron, entre otros, que, hombre, una persona con una esquizofrenia severa, con brotes psicóticos y tal, sea recetada con una sola medicación, que no se le diera ningún antipsicótico y demás, y que luego encima pues ella también tuvo la irresponsabilidad, pero claro, eso nunca se le puede echar la culpa a un paciente, o sea, a los pacientes se les va la pinza y de repente dice, no, es que esto que me están dando es veneno, y coge y lo deja de tomar, así de claro, y es así, entonces, bueno, pues el hospital colaboró en todo momento con la policía, facilitando todas estas grabaciones de seguridad que os estoy mostrando aquí, testimonios de testigos, el historial laboral de la doctora, y los primeros análisis revelaron que Noelia no había mostrado intención premeditada de homicidio en el sentido tradicional, ¿vale? Sino que sus acciones sugirieron, ya os digo, una postura defensiva en el contexto de un brote psicótico agudo. O sea, ella sentía que se estaba defendiendo de un ataque generalizado, que la querían, yo qué sé, vería como zombies que iban a por ella, que se la querían comer, vete tú a saber. Entonces, las ideas delirantes la llevaron a percibir amenazas inexistentes y a responder de manera violenta para protegerse. Ella pensaba que se estaba protegiendo. Entonces, la investigación policial tuvo que diferenciar entre responsabilidad legal y manifestación de enfermedad mental, que eso realmente le corresponde a los jueces, no a los policías. Un dilema clásico en criminología y derecho penal. ¿Hasta qué punto puede un individuo que no comprende plenamente la realidad de sus actos ser considerado culpable? Por su parte, el hospital revisó los protocolos de seguridad y supervisión y se concluyó que, aunque el entorno médico era de alta exigencia, no existían indicadores claros que permitieran anticipar un brote tan violento. Eso está claro. Tú puedes ver ciertos comportamientos, que era lo que estaba diciendo yo desde el principio, y decir, jo, esta tía es rara de narices. O puedes decir, pues yo qué sé, pues habrá tenido algún problema, pues estará, pero en ningún momento se te pasa por la cabeza que una señora, que es una doctora maravillosa, por decirlo de alguna manera, que es muy buena en lo que hace, va a hacer algo así. Es que no se le pasa por la cabeza a la gente esas cosas. O sea, es que la gente se piensa que, no, es que se veía venir. No se veía venir. Se veía venir pues que era una tía rara, que hacía cosas raras, pero es que gente rara, tela marinera lo que he visto yo, vamos. O sea, quiero decir. El caso, sin embargo, motivó reformas en la forma en que se monitoriza la salud mental, especialmente del personal médico, y en los protocolos de acceso a, digamos, armas de este tipo en hospitales, intentando minimizar riesgos futuros. Pero bueno, es que esto es relativo, porque si tú quieres llevar un cuchillo, te lo metes entre los pantalones o te lo metes donde tal, y eso lo puede hacer cualquiera, o sea, en cualquier momento. Respecto a la evaluación psiquiátrica, el perfil psicológico es un poco lo que hemos hablado. O sea, esto fue determinante para el juicio. Concluyeron que Noelia efectivamente padecía esa esquizofrenia paranoide, caracterizada por delirios de persecución, alucinaciones auditivas, porque escuchaba también voces, y visuales. Ya os digo, tenía que ser una especie de Walking Dead para ella. Y una incapacidad temporal para distinguir la realidad de las construcciones de su mente. Y este diagnóstico llevó a que la justicia española la declarara inimputable, como no podía ser de otra manera. O sea, esto está perfectamente definido en el Código Penal, ¿eh? O sea, son enfermedades que en ningún momento, o sea, puede ser imputable. Pero no obstante, pues te vas a un psiquiátrico durante un montón de años, lo cual de alguna manera es una condena. Entonces, bueno, reconociendo que su capacidad de comprender la ilicitud de sus actos estaba gravemente y tan gravemente comprometida. El perfil psicológico reconstruido muestra una persona altamente competente en su ámbito profesional,
lo que hizo que también pasaran desapercibidas a lo mejor ciertas conductas, pero con una vulnerabilidad significativa a episodios de desrealización total y paranoia. Los factores desencadenantes incluyeron estrés laboral crónico, ya os digo, aislamiento social, antecedentes de ansiedad y retraimiento emocional, pero es que eso también me pasa a mí, no soy esquizofrénica. No sé si me explico. Entonces, pueden ser síntomas de muchas cosas. De que tengo una depresión, de que tengo problemas en mi casa, de que no me apetece hablar, de que soy una persona vergonzosa, de que soy introspectiva. O sea, que nadie va a pensar, no, pues es que esta tía está loca y nos va a matar a todos. O sea, es que eso es lo último que piensas. Entonces, la combinación de estos elementos explica cómo alguien con aparente normalidad social y profesional puede, en circunstancias extremas, desencadenar actos de violencia impredecibles. Así que el proceso judicial fue complejo y mediático. La defensa se centró evidentemente en la inimputabilidad, presentando informes psiquiátricos detallados que demostraban que Noelia no podía comprender plenamente la criminalidad de sus actos durante el brote, evidentemente, porque ella en ese momento se estaba defendiendo. Entonces la Fiscalía, reconociendo la evidencia médica, aceptó esta versión, lo que llevó a que se decretara ese internamiento en un centro psiquiátrico bajo medidas de seguridad en lugar de una condena penitenciaria tradicional, pero que de alguna manera no deja de ser una condena. Durante el juicio, el debate se centró en la interacción entre enfermedad mental y responsabilidad penal y la ética de permitir la libertad condicional futura y las garantías de protección de la sociedad. Este caso se convirtió en un referente en la jurisprudencia española sobre la inimputabilidad por enfermedad mental severa. Y bueno, las repercusiones posteriores, bueno, pues el impacto del caso fue múltiple, evidentemente. Produjo reformas en protocolos de seguridad hospitalaria, una discusión pública sobre el manejo de profesionales de la salud con problemas psiquiátricos y un debate mediático sin ninguna duda intenso, que la gente flipó, yo me acuerdo perfectamente de esta noticia. En 2021, Noelia volvió a agredir a otra persona, lo que reactivó el debate sobre la gestión de internamientos psiquiátricos prolongados y la seguridad de terceros. Vete tú a saber, porque yo alguna vez he estado, pero claro, no hay comparación. O sea, una semana, un par de veces, y ya he dicho, aquí no vuelvo más, porque esto es de locos. Pues imagínate si tienes que estar allí durante un montón de tiempo por una condena. Entonces, no me lo quiero ni imaginar. Y la seguridad de terceros. Entonces, este episodio demuestra que incluso tras décadas, los sistemas de control y rehabilitación deben ser revisados constantemente para equilibrar también los derechos individuales de esta mujer, aparte de la protección de la sociedad, evidentemente. Entonces, como conclusión podemos decir que el caso de Noelia Domingo es paradigmático por varias razones. Primero, porque muestra cómo la enfermedad mental severa puede desencadenar actos de violencia extrema sin premeditación consciente, porque evidencia la necesidad de protocolos robustos para identificar riesgos en profesionales altamente capacitados pero vulnerables, que ya os digo que la gente muchas veces confunde la enfermedad mental o que tengas una incapacidad permanente o que tengas una discapacidad tal. No, pues este debe ser que está, aparte de loco, se creen que eso afecta a tu capacidad cognitiva y para nada, para nada. Destaca la complejidad jurídica de la inimputabilidad, donde la justicia debe equilibrar responsabilidad ética y seguridad pública, e invita a reflexionar sobre el papel de la sociedad y las instituciones en la prevención, pero claro, esto es muy complicado, de tragedias similares, reforzando la importancia, esto sí, de la salud mental, la supervisión profesional y la educación sobre trastornos psicóticos, porque a veces se ven auténticas barbaridades en familias, padres que de repente les da este tipo de brotes y se cargan a su familia entera. Muchos lo hacen porque son unos desgraciados, pero también otros muchos lo hacen porque de repente le da un ataque y demás de algo que no se había visto previamente, que se había visto pero no se le había dado importancia, y de repente, porque eso le pasó también a un profesor por lo visto, que era también catedrático de matemáticas o no sé qué, era un tío también con cierto privilegio,
que no es la palabra privilegio la que quería utilizar. Digamos que era muy bien visto también, una persona muy normal, muy que nadie había notado nada raro, y un buen día se ve que se le cruzó el cable y se cargó a su familia entera. Y luego se sube. Entonces, claro, digamos que en conclusión, más allá de la tragedia humana, este caso, como muchos otros, ofrecen un aprendizaje profundo tanto para la criminología como para la psicología forense, el derecho penal y bioética, mostrando que la comprensión integral de la violencia requiere analizar no solo los actos, sino también el contexto humano, social y médico que los genera. Por eso siempre me gusta situaros en el contexto, porque creo que eso es algo fundamental. O sea, el contexto siempre es importante, siempre. Entonces, claro, estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Entonces, bueno, yo creo que básicamente hemos contado, bueno, pues lo más fundamental, lo más importante. Sabemos que, bueno, que la dirección del psiquiátrico donde está internada, de Foncalén, bueno, donde lleva ingresada ya pues 16 años, envió al juzgado de vigilancia penitenciaria su último informe semestral en el que valoraba el estado de Noelia y en el que el equipo de Foncalén proponía la situación de medidas de seguridad de internamiento por tratamiento ambulatorio. Es decir, consideraban que Noelia ya era apta para salir del centro penitenciario y continuar con su tratamiento en casa. La propuesta, pues ha enfadado, y en parte es lógico, a los familiares de las víctimas, que han pedido que esta señora no salga hasta que su enfermedad se cure. Pero es que eso, a ver si lo entendemos, no va a pasar. Es igual que el psicópata, el sociópata, es decir, el ser bipolar, como en mi caso, o sea, es decir, eso no tiene cura. Tú puedes intentar reducir, paliar los síntomas, que tus crisis no sean tan graves, ¿no? tan de pasar de un extremo a otro de forma tan radical, porque para eso están los reguladores del ánimo, que son, entre otras cosas, parte de las cosas que yo tomo, pero es que esto no se cura, es que la gente no lo entiende. O sea, hay gente que todavía no entiende que no, es que cuando se cure, pero que no se va a curar, que la esquizofrenia paranoide es una enfermedad que va a tener de por vida esta señora. Entonces, joder, también hay que ser comprensivos y entender que estas cosas son muy delicadas. Entonces, a saber cuántas personas hay por ahí esquizofrénicas que ni siquiera lo saben y que su familia tampoco lo sabe, hasta que les dé el brote. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque yo hay gente, que es lo que te digo, o sea, que me ha contado cosas, joder, es que yo he sentido que, pues, que me seguía, ¿no? He sentido que no sé qué, he sentido que tal, y yo decía, hostia, ¿tú has ido al psiquiatra? Y al final, sí, estoy yendo porque últimamente me siento observada, me siento no sé qué, y yo, hostia, digo, pues vete a mirártelo porque... Y les dan medicamentos antipsicóticos, evidentemente. Estoy hablando de amigos. O sea, y yo, que sé de lo que hablo, porque, joder, pues siempre cuando veo cosas así digo, cuidado, digo, vete a mirártelo. O sea, no dejes pasar estas cosas porque podemos estar hablando de algo importante. Hay gente que te hace caso y hay gente que no. Porque también hay otra gente que, en fin, que dices tú, tío, tú tienes un trastorno. No sé qué, yo no sé cuánto, yo no, porque yo no voy a ir, porque yo tal, porque yo no sé qué, porque yo no sé cuánto. Digo, bueno, va, como quieras. Pero está claro que tienes un trastorno. Entonces, una esquizofrenia paranoide, ya os digo, es una enfermedad crónica y sin cura, como la mayoría de las enfermedades mentales, salvo que tengas una depresión temporal por un hecho determinado, por el fallecimiento de algún miembro familiar cercano, de algún amigo. Bueno, pues eso sí se puede solucionar si se trata adecuadamente. El tema de la ansiedad también se puede controlar relativamente, pero estas enfermedades no, porque son las más graves, ya os lo digo.
El trastorno bipolar y la esquizofrenia son los 2 trastornos mentales más graves que hay. Entonces, curarnos no nos vamos a curar nunca, pero tenemos que tomar a diario una serie de medicamentos. Entonces, a día de hoy, en uno de los informes recientes de los psiquiatras que la tratan, se dice que es plenamente consciente de la enfermedad que tiene y de la importancia de continuar con el tratamiento para no recaer. El tratamiento farmacológico es vivido por la paciente como que no le provoca efectos secundarios y que se encuentra muy bien. Bueno, aquí tengo que decir que lo de los efectos secundarios, raro es el medicamento, y sobre todo este tipo, que no te provoca algún tipo de efecto secundario, como por ejemplo engordar, entre otras cosas. Quiero decir, entre otras muchas cosas. Sobre todo si te tomas 12 pastillas al día. Entonces, así que bueno, ya para terminar, básicamente, digamos que en estos casos es muy importante la toma de conciencia de la enfermedad, ser consciente de que estás enfermo, y ya os digo que ella es absolutamente consciente de su mal, en principio, y en eso están de acuerdo todos los especialistas que la han estado tratando en este tiempo. Por eso y por su capacidad de autogobierno, creen que estaba preparada para salir a la calle en su momento y de hecho ya ha disfrutado de permisos de hasta 90 días y no ha tenido ningún tipo de problemas, lo cual no significa que es lo que hay. Incluso ha pasado las revisiones psiquiátricas correspondientes en esos permisos de manera muy disciplinada y cuando los síntomas de su enfermedad comenzaron a remitir por la medicación que le administraron, comenzó a estudiar. Ha aprendido inglés, portugués y valenciano, porque es un cocazo igualmente, quiere dedicarse a la traducción, ha hecho el Camino de Santiago con otros internos e incluso ha escrito una serie de relatos que quiere publicar. Hace poco nos contaron que en una visita a Foncalén, los máximos responsables de prisiones se sorprendieron a ver a Noelia trabajando con el equipo médico y de enfermería del centro, atendiendo a otros internos. La profesión también va en la persona, o sea, no deja de ser un médico. ¿Hay alguna posibilidad de que los síntomas regresen y se vuelva a convertir de nuevo en alguien peligroso? Pues hombre, para la defensa no. No hay posibilidad de que los síntomas regresen y se convierta de nuevo en alguien peligroso, mientras siga medicándose y acudiendo a las citas con los psiquiatras que la evalúan de forma periódica. Entonces, en los informes que piden su libertad, se aclara que la madre de Noelia se ha comprometido a ocuparse de ella tal y como ha hecho en todos los permisos de los que ha disfrutado. Además, la mujer tiene un fuerte arraigo familiar y está en permanente contacto con sus hermanos y sus sobrinos, de los que ha disfrutado en sus salidas de Foncalén, y bueno, pues su padre parece ser que murió poco antes del inicio del juicio. Así que psiquiatras, psicólogos y funcionarios están de acuerdo en la puesta de libertad de Noelia. ¿Alguien se opone? ¿Quién está de acuerdo? ¿Quién no está de acuerdo? Podéis dejarlo en comentarios. Lógicamente las víctimas no están de acuerdo, ¿vale? Porque básicamente dicen, no, es que no está curada, es que, claro, la mejoría es porque está tomando una medicación, porque está en un ambiente controlado y sin estrés, pero es que cuando salga, si deja de tomar la medicación... A ver, es lógico también por parte de las víctimas, los familiares, que los que sufrieron esa tentativa, que digan, hostia, es que es una persona con un riesgo potencial muy alto, que por una parte la sociedad no tiene por qué sufrir, pero también hay que ponerse en el lugar de los enfermos mentales. Quienes la han tratado estos años nos cuentan que ha hablado de sus crímenes. Ya os digo, totalmente consciente de lo ocurrido y de las muertes que provocó, pero cuando lo cuenta lo hace en tercera persona, como si ella no fuese la que cometió esos hechos. Y seguramente fue así. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias y que paséis buena noche.